participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Buenas noches con todos los participantes. Les saluda Carmen Neira del Grupo Educativo Capacítate Perú. Tenemos hoy el curso de redacción de documentos administrativos en la gestión pública, que está a cargo del abogado Fran Jabrú Medina Montes, quien es adjunto de docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y consejero en Derecho Constitucional y Procesal. Entonces, voy a dar pase para poder iniciar la capacitación, recordando que nuestros cursos son gratuitos, de acceso gratuito y de certificación opcional. Asimismo, los invitamos a que puedan dar like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú para que se puedan enterar de los próximos cursos que ya tenemos para el mes. Bien, adelante, abogado Frank. ¿Qué tal? Buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, en principio, en un primer momento, agradecer al grupo educativo Capacítate Perú, bueno, por esta invitación y permitirnos a través de este espacio compartir algunas ideas, algunas reflexiones en relación a la redacción de documentos en los procesos administrativos del Estado, ¿no? Bueno, introductoriamente, primeramente vamos a hablar en relación a la estructura del Estado, cómo está estructurada el Estado, la cual trae como consecuencia este tipo de trámites, ¿no? Este tipo de trámites administrativos que están regulados por la ley general la ley de procedimientos administrativos general, bueno, la que ha sido aprobada mediante el título único ordenado de la ley 27.444, ¿no? Bueno, aprobada por el decreto 004/2019 JUS, ¿no? Del 25 de enero de 2019, que fue la última modificación, o sea, de manera general, y bueno, que ha ido con el tiempo hasta hoy por hoy, ¿no? Bueno, en un tercer momento, eh, hablaremos pues del derecho al acceso a la información pública, que tiene un tratamiento especial a través de la ley, a través de una ley especial, a través de una ley especial que es a través de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Si no me recuerdo, es el Decreto Supremo 021/2019 JUS, y también su reglamento, ¿no? Aprobado por el Decreto Supremo 072/2003. Y pues, y por último hablaremos pues sobre los tipos, ¿no? De documentos, ¿no? Documentos, se podría decir, del régimen administrativo. El régimen administrativo general en sus documentos, ¿no? ¿Qué tipología hay de documentos, ¿no? De haber o por haber, que se emiten dentro de la administración pública, ¿no? Y por último, hablaremos un poco, reflexionaremos algunos tips en relación a la redacción, ¿no? De estos documentos. Entonces, no sé si me están escuchando. Lo que pasa es que como no los veo. Bueno, eh, debo precisar y a la vez también pedir las disculpas a cada uno de ustedes. Bueno, vengo se puede decir, de la cátedra clásica, ¿no? En las aulas de San Marcos, que no utilizamos el famoso PPT, ¿no? Si bien es cierto, el PPT nos permite plasmar algunas ideas, ¿no? De manera resumida,
pero sin embargo he adoptado bueno, esa metodología de no utilizar este PPT, ¿no? Pero sin embargo, conforme voy avanzando, a ustedes les va a permitir realizar apuntes, ¿no? Efectuar apuntes, el cual pues les va a permitir pues tener eh, información relevante en relación al tema que estamos tratando, ¿no? Bueno, en relación al primer punto que tenemos, que tiene que ver con la estructura del Estado, eh, imagino que debe haber algún estudiante de derecho, un aspirante estudiante de derecho, trabajadores del sector público, que son parte de la estructura del Estado o de la estructura administrativa del Estado, también algunos, algunas personas que les interesa el tema, ¿no? En relación a ello, tenemos que señalar que nuestra constitución política del Estado, establece tres poderes clásicos, ¿no? Tres poderes, tres poderes del Estado, ¿no? Pero para entender estos tres poderes del Estado tenemos que entender cuáles son sus funciones, es decir, entender las funciones o este principio de separación de, de funciones, se podría decir, que prevé la Constitución. Por un lado, tenemos al Poder Ejecutivo, que se encarga de administrar, o sea, su función principal es la de administrar, es decir, de administrar, proveer, eh, distribuir la, las arcas, se puede decir, o el tesoro público del Estado peruano, ¿no? Y distribuirlos, ¿no? A través de las diferentes, se puede decir, de los diferentes ministerios del cual el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios, pues realiza esta función administrativa, ¿no? Por otro lado, nosotros vamos a tener el poder legislativo, que no es otra cosa que aquel órgano del Estado que se encarga pues de regular conducta humana a través de las normas jurídicas, ¿no? En este caso, nuestro país es el Congreso, está representado por el Congreso de la República. Por otro lado, tenemos la función jurisdiccional, que no es otra cosa que aquella función que tiene un órgano especializado, ¿para qué? Para resolver conflictos, ¿no? De naturaleza jurídica, entre privados y entre privados con el Estado, ¿no? Ahí tenemos, pues, el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial es el titular de esta función jurisdiccional. Para recalcar la primera función que tiene que ver con la función administrativa, el titular es el Poder Ejecutivo, es la Presidencia de la República, conjuntamente con el Consejo de Ministros, ¿no? La cual es, pues, en nuestro país tenemos un conjunto de ministerios en las cuales cumplen una determinada función en una determinada especialidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, que se encarga de la economía de nuestro país, ¿no? O de administrar el sistema económico de nuestro país. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Trabajo, que se encarga de resolver los conflictos laborales, como también eh, administrar todas aquellas situaciones jurídicas de naturaleza laboral, ¿no? Por ejemplo, esta estructura está dividida, por ejemplo, tiene dos entidades, ¿no? Tanto la SUNAFIL como Servir. Por otro lado, tenemos el Ministerio de Justicia también, ¿no? Tenemos el Ministerio de Energía y Minas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro esto en suma, nosotros tenemos tres entidades administrativas en el Estado, que están representadas a través de los poderes del Estado, valga la redundancia, que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, mayormente el procedimiento administrativo se llevan en esta estructura del Estado,
¿no? Porque estamos hablando obviamente del Estado, guarda la redundancia, ¿no? La cual prevé un conjunto de procedimientos que establece la propia ley y también pues sus propias normas internas, se podrá decir, de cada institución, ¿no? Eh, a la actualidad, como les señalaba, el procedimiento administrativo se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo General, es decir, el título único ordenado de la Ley 27.444, la cual pues prevé o se puede decir trata el procedimiento administrativo. Pero sin embargo a ello, el procedimiento administrativo tiene un origen en la Constitución, que es el derecho de petición. Que si no me recuerdo, lo vamos a encontrar en el, si no me recuerdo, lo vamos a encontrar en la Constitución como el derecho de petición, es decir, el derecho de solicitar sin ninguna causa, se puede decir, ante la autoridad competente la información que nosotros requeramos o solicitar una información que requeramos, ¿no? Es el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución, ¿no? Que tiene que ver con el derecho de petición, ¿no? A solicitar sin expresión de causa la información requerida y a recibir de cualquier entidad pública, ¿no? En el plazo legal, es decir, que hay un plazo establecido para que la entidad pública cumpla dentro de estos plazos, dentro de este plazo razonable, ¿no? Para brindarle al administrado o a las personas que lo solicitan, pues brindarle la información requerida, ¿no? Claro, obviamente que en algunos casos va a haber algunos costos, ¿no? Por esta información. Eh, pero sin embargo, como todo derecho no tiene límites, el límite a este derecho ya son las informaciones que tienen que ver con la intimidad personal, Urín y León, pues son funcionarios, ¿no? Son funcionarios públicos. Pepito o María solicita a esta entidad la información de zona. Esta situación, pues, es un límite. Otros límites son las que están expresamente, pues, excluidas por ley o por razones de seguridad nacional, ¿no? Entre estas cosas, nosotros también tenemos otro límite también, pues tenemos el derecho al secreto bancario y la reserva tributaria, ¿no? Las cuales solamente pueden ser levantadas por un juez, por el fiscal de la nación, por por una comisión investigadora, es decir, que se levanta nuestro secreto bancario y la reserva o la información de nuestra reserva tributaria solamente por una resolución emitida por un juez, por una resolución emitida por, por el fiscal de la nación. Asimismo, hoy por hoy ya modificada, reformada nuestra constitución por una comisión investigadora, una investigación de la Cámara de Diputados, ¿no? Con arreglo siempre a ley, ¿no? Que refieren a los procesos de investigación en relación al levantamiento de estas dos situaciones jurídicas, ¿no? El levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, ¿no? Por otro lado, quien también puede hacer el levantamiento de esto es pues el Contralor General de la República, ¿no? En relación a aquellas personas que por su propia naturaleza o la propia naturaleza de sus funciones, pues son servidores o funcionarios públicos, ¿no? Que administren o manejen fondos del Estado, ¿no?
Por ejemplo, tenemos pues en la escala, tenemos pues la escala de ministros, tenemos los gobernadores regionales, los alcaldes, los regidores, los consejeros regionales, tenemos los jefes, los directores, ¿no? De las instituciones públicas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Además también se puede también levantar por la Superintendencia de Bancas y Seguros y Administración de los fondos, de pensiones, ¿no? Bueno, para los fines establecidos también específicos por parte de la inteligencia financiera, ¿no? Este levantamiento, o sea, o se puede decir, esta vulneración de este derecho, pero indirecta, se puede decir, no vulneración, sino, mejor dicho, eh, esta excepcionalidad constitucional del levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria en relación al derecho, se podría decir, a la información de cada uno de nosotros, ¿no? Al secreto de nuestro secreto bancario y la reserva tributaria, pues se hace de acuerdo a ley, ¿no? De acuerdo a ley. No es que una de estas entidades en cualquier momento puede decir, ¿sabes qué? Lo voy a levantar, por ejemplo, de Yauru Medina, voy a levantar su secreto bancario, su reserva tributaria, ¿no? Sin respetar los procedimientos establecidos, los requisitos establecidos por la ley, ¿no? Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta en relación, hemos tocado los dos primeros temas que tiene que ver con la estructura del Estado o la estructura administrativa del Estado y el origen del procedimiento administrativo, ¿no? Que tiene el origen del procedimiento administrativo, pues es el derecho fundamental o el derecho de petición, ¿no? El derecho de petición, que no es otra cosa que aquel derecho que permite al individuo de forma individual o organizada de solicitar ante la entidad pública una, solicitar información determinada dentro de los parámetros de la ley o dentro de lo que establece la norma jurídica, ¿no? Con las excepcionalidades que hemos señalado, ¿no? En relación al levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Eh, ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ya, entonces está claro. Bueno, como siempre digo, bueno, hay dos cosas, ¿no? Eh, mm, ¿Me entendieron? ¿Me entendieron bien o no me entendieron nada, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que si tienen alguna duda en cualquier momento, por favor, interrúmpame para poder aclarar algunas situaciones, ¿no? O algunas dudas, o escuchar algunas sugerencias, de repente también algunos aportes, ¿no? Entonces, precisado ello, nosotros tenemos en la administración pública, tenemos la norma de procedimiento administrativo general. Esta norma lo vamos a encontrar en el título único ordenado de la ley 27.444, ¿no? Publicada mediante el decreto supremo 004/2019 ¿no? El 25 de enero del 2019, que fue la última, se puede decir, última modificación o la última reforma del procedimiento administrativo. Esta ley de procedimiento administrativo general cuenta con un título preliminar, cuenta con, cuenta con 5 títulos, las cuales están distribuidas en relación del régimen jurídico y los actos administrativos, las reglas generales del procedimiento administrativo, de la revisión de los actos en vía administrativa y los recursos administrativos que tienen que ver dentro de este título 3
de la revisión de los actos administrativos tiene que ver con los actos, se puede decir, con los procesos impugnatorios dentro del proceso administrativo, ¿no? Además, vamos a encontrar los procedimientos trilaterales, el procedimiento sancionador, ¿no? Y la actividad administrativa de fiscalización, ¿no? Asimismo, en el último título vamos a encontrar la responsabilidad de la administración pública y del personal a su servicio, ¿no? Y asimismo vamos a encontrar las disposiciones complementarias y finales, disposiciones complementarias transitorias y las disposiciones complementarias derogatorias, ¿no? El ámbito de aplicación de esta norma, ¿no? Como ya lo señalaba, en relación a precisión de los órganos administrativos del Estado, es aplicada a las entidades de la administración pública, ¿no? ¿No? Entiéndase administración pública como las entidad o entidades, ¿no? De la administración pública. Entre ellas vamos a encontrar el Poder Ejecutivo, como les señalaba, incluidos los ministerios y los organismos constitucional autónomos, los organismos públicos también, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos a los que los organismos constitucionalmente autónomos que ya señalé hace rato, las demás entidades, organismos, proyectos sociales y programas estatales cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas, ¿no? Asimismo, las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesiones, delegaciones o autorización por parte del Estado conforme a la norma especial o la norma de la materia, ¿no? Asimismo, la presente ley, bueno, contiene normas comunes, se puede decir, para la actuación de las funciones, la función administrativa del Estado, regula todos los procedimientos desarrollados en las entidades, ¿no? Incluyendo los procedimientos especiales. Ahí vamos a hacer una precisión cuando hablan sobre el principio de especialidad, ¿no? Que eso lo van a ver siempre, y, y hay por parte, se puede decir, de la administración, que el principio de especialidad es una excepcionalidad, pero no es la regla general. Entonces, ante la excepcionalidad se, se pone la regla general, ¿no? Eso lo vamos a comentar más adelante. Entonces, también el contenido, bueno, las autoridades administrativas, el reglamento de los procedimientos especiales, ¿no? Cumplirán con los principios administrativos, ¿no? Que rigen el procedimiento administrativo, ¿no? Eh, También da todo un catálogo de principios que tiene que ver, bueno, hay que señalarlo brevemente: el principio de legalidad, el preciso que tiene que ver que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, ¿no? Dentro de las facultades que éstas les reconocen, ¿no? De acuerdo a sus fines y objetivos que la propia norma reconoce a las autoridades. El principio del debido procedimiento, es decir, que dentro del procedimiento administrativo se tiene que observar todos los derechos que son componentes del debido proceso, ¿no? ¿A qué me refiero con derechos que componen al debido proceso? ¿Por qué? Porque el debido proceso, que lo vamos a encontrar en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución, este derecho al debido proceso es un derecho continente, que dentro de él contiene otros derechos, como por ejemplo el derecho de notificación, como por ejemplo el derecho a recibir o obtener o ser comunicado debidamente
las comunicaciones o los actos administrativos o los actos administrativos de mero trámite debidamente motivados, ¿no? Debidamente motivados. En los casos de los procedimientos sancionadores, en relación al derecho a la motivación, a obtener un acto jurídico debidamente motivado bajo medios probatorios objetivos, ¿no? O indicios objetivos, en la responsabilidad del administrado o de la autoridad en cuestión que esté siendo, sea parte de este procedimiento sancionador, ¿no? Eh, Más el principio de impulso de oficio, es decir, que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de estos actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resoluciones de los cuestionamientos necesarios. Es decir, que ahora en el procedimiento administrativo, la autoridad administrativa tiene la facultad de impulsar de oficio todos aquellos actos que tenga por conveniente, que tenga por fin o el objetivo de esclarecer una determinada cuestión, ¿no? Una determinada cuestión administrativa, obviamente, ¿no? El principio de razonabilidad, es decir, este principio límite a la administración, ¿no? Es un límite, puesto que la autoridad administrativa, cuando, cuando ejerza sus obligaciones, sus propias obligaciones, como funcionario público o como entidad, ¿no? Dentro de las funciones de la entidad, pues cuando imponga o califique infracciones, imponga sanciones o establezca restricciones a los administrados, estas deben estar dentro de la razonabilidad, ¿no? Dentro de los límites de sus facultades atribuidas, ¿no? Por ejemplo, un administrado en relación, por ejemplo, a la entidad administrativa tributaria, ¿no? Que es la SUNAT, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo va a sancionar, ¿no? De repente su evasión tributaria constituyó un monto determinado y sin embargo esta le aplica la sanción más drástica, ¿no? ¿No? Pudiendo esta poder, o sea, es decir, refiriéndome a la entidad administrativa, esta pudiendo razonabilizar, ¿no? esta medida, que eso también tiene que ver con el principio de proporcionalidad, ¿no? El principio de proporcionalidad también tiene, y es otro principio que es el límite, así como el principio de razonabilidad y los derechos fundamentales de los administrados son límites a las potestades administrativas, en especial a las sancionadoras, ¿no? El principio de imparcialidad, es decir, que las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela de forma igualitaria, ¿no? Dentro de los procesos, dentro de los procedimientos, ¿no? El principio de informalismo, ¿no? Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las administraciones. Este principio tiene que ver, no sé si ustedes han escuchado el principio, tiene que ver con el principio, o sea, el principio de origen indubio pro reo, ¿no? Correo que estas, a través de la actividad académica y la actividad jurisdiccional, sobre todo, y también la administrativa, han determinado que al haber una duda razonable, pues se tiene que dar, al haber duda razonable, es decir, que hay vacíos en la norma, no están, se podrá decir, existe esta duda razonable, pues se le da la razón pues al administrado, ¿no? Al administrado, ¿no? El principio de presunción de veracidad, que tiene que ver con la veracidad de los documentos, ¿no? Que se presume que todos los documentos y las declaraciones formuladas por nosotros, los administrados, son veraces, ¿no? O sea, se los da por cierto. En el caso que sea lo contrario, pues incurrimos pues en delitos contra la fe pública, ¿no?
contra la fe pública, ¿no? El principio de la buena fe procedimental, la autoridad administrativa, los administrados y los representantes, se podría decir, o abogados y en general de todos los administrados, participen dentro del procedimiento, realicen todos los actos administrativos dentro del procedimiento, guiados por respeto mutuo, ¿no? Respeto mutuo, ¿no? Sobre todo. El principio de celeridad, que no es otra cosa que el principio que determina que el procedimiento administrativo dure lo más pronto posible, dure lo más, dure el tiempo más corto posible dentro de los plazos o cumpliendo los plazos determinados por la ley, ¿no? El principio de eficacia, el principio de verdad material, el principio de participación, el principio de simplicidad, el principio de uniformidad, predictibilidad y confianza legítima, entre otros principios que hay varios principios, eh, pero de todos ellos, yo quiero también señalar el principio Nevin is idem, ¿no? Que lo vamos a desarrollar también más adelante, ¿no? Que también tiene un origen de materia en el procedimiento penal, al igual que el indulto por reo, pero estos principios hoy por hoy se podrá decir, ya se aplican en distintas otras o en otros procedimientos, como es el procedimiento administrativo, ¿no? Procedimiento administrativo. Eh, las fuentes del procedimiento administrativo, tenemos la Constitución, los tratados y los convenios internacionales y a los cuales nuestro país está adscrito, las leyes y las disposiciones de jerarquías equivalentes, o sea, la jerarquía de las normas, los decretos supremos y más normas reglamentarias dentro de cada poder del Estado, reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de las entidades públicas, todas las normas, las demás normas subordinadas o reglamentos anteriores a una determinada situación jurídica, ¿no? Las resoluciones emitidas por la administración a través de sus tribunales correspondientes o consejos, ¿no? Y las cuales pues tengan, estas decisiones generen también precedente administrativo, ¿no? O que agotan la vía administrativa, ¿no? Y los procedimientos vinculantes, ¿no? Los procedimientos administrativos de naturaleza vinculante. Asimismo, los principios generales del derecho, pues, ¿no? La costumbre, ¿no? Por ejemplo. Bueno, también dentro del procedimiento administrativo tenemos que identificar, pues, quiénes son los actores, ¿no? Los actores del procedimiento administrativo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en relación a los principios del procedimiento administrativo? ¿Hay alguna pregunta? Ya, bueno, en relación a la identificación de los actores del procedimiento administrativo o los intervinientes dentro del procedimiento administrativo, pues tenemos dos. Unos que son los administrados, que somos nosotros, ¿no? Las personas naturales, ¿no? En pleno ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Que vamos en el ejercicio de nuestro derecho de petición a una identidad pública determinada, solicitando pues el acceso a la información, el acceso a la información a una determinada materia o para que se nos resuelva un determinado conflicto, ¿no? Y por otro lado tenemos a la administración o al Estado, ¿no? El Estado como administrador es aquel que resuelve nuestras peticiones, ¿no? O los conflictos administrativos que traigan consigo para que ellos actúen administrativamente y las cuales lo plasman en un acto administrativo, ¿no? En un acto administrativo. Por otro lado, los requisitos de validez de los actos administrativos
Tiene que ver el tema de competencia, por ejemplo, si yo tengo una solicitud ante el Ministerio de Economía, no me voy y lo voy a presentar al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? O de repente yo estoy en mi universidad, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que alguien de ustedes entró en su universidad y quieren que le resuelva, sobre todo las universidades públicas, que son también parte del Estado, son parte de la administración del Estado, de la estructura del Estado, administrativa del Estado, van y solicitan, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o con el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver con el tema de competencia, para hacer un poquito, manejarlo coloquialmente, ¿no? El objeto del contenido, los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que puedan determinar inequívocamente los efectos jurídicos, es decir, que los actos jurídicos emitidos por la autoridad administrativa, sea esta de cualquier naturaleza, como hemos señalado, tiene que pronunciarse en relación al objeto del pedido, al objeto del conflicto administrativo, ¿no? O lo que tiene que resolver administrativamente, es decir, no puede ir más allá, ni puede ir eh, y no puede restringir derechos, ¿no? Podría decir. Por otro lado, la finalidad pública, adecuarse a las finalidades de interés público, ¿no? Asumidas por las normas que otorgan las facultades a los órganos emisores, es decir, a las entidades administrativas, sin que pueda habilitarse después perseguir mediante actos, ¿no? Y la motivación que estábamos hablando, que todos los actos administrativos tienen que estar debidamente motivados, ¿no? Este derecho es un derecho componente al debido proceso, como señalábamos hace rato, ¿no? El procedimiento regular, es decir, que el procedimiento tiene que seguir, pues, lo establecido, ¿no? En la norma, ¿no? Los actos administrativos correspondientes o las acciones administrativas para no confundir el concepto de acto administrativo que tiene que ver con la resolución ya o con lo que resuelve el administrador, ¿no? O el Estado como administrador, tiene que cumplir pues los plazos establecidos por ley, ¿no? Por ejemplo, desde la presentación de nuestra solicitud hasta la emisión pues de la resolución o el acto jurídico que reconoce o desconoce nuestra petición que dé origen a ese procedimiento administrativo, ¿no? ¿Cuáles son las formas de los actos administrativos? Bueno, uno es por escrito, ¿no? Por escrito, o salvo por circunstancias en casos, puede ser pues, puede tener otra naturaleza, ¿no? Pero normalmente, o al menos en nuestra práctica administrativa, son por escrito, ¿no? Son por escrito. Claro que hoy por hoy existen ya además de las mesas de partes física, también existen ya las famosas casillas electrónicas, ¿no? De las entidades del Estado, ¿no? Por las cuales nosotros podemos, ya no tenemos la necesidad de ir a la mesa de partes físicas, sino a través de las casillas electrónicas de las entidades administrativas podemos hacer nuestro pedido, ¿no? Nuestra solicitud, ¿no? Ejercer nuestro derecho de petición, ¿no? El cual nos vota de igual manera un cargo, una hoja de ruta, ¿no? O un número de expediente, el cual le vamos a dar seguimiento dentro de esa casilla electrónica y a donde también la entidad administrativa también va a realizar todas aquellas notificaciones que tienen que ver con lo que resuelve, en el procedimiento administrativo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objeto o el contenido de los actos administrativos? ¿No? El acto administrativo, en principio, es aquel documento, ahora vamos con el concepto de acto administrativo, es aquel documento que emite la autoridad administrativa, o es
es aquel documento que declara o certifica la autoridad administrativa, ¿no? Asimismo, también se señala que, ¿cómo se llama? Estos actos administrativos cumplen una determinada formalidad, ¿no? Es decir, dentro de su emisión, ¿no? Por la autoridad administrativa, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dentro de su contenido debe comprender, deben estar claras y precisas, lo más entendible posible, para que el administrado pueda comprender y entender de lo que resuelve la autoridad administrativa en relación a su petición. Tiene que, pues, ser planteadas, tienen que ser debidamente entendidas y comprendidas, ¿no? Es decir, que no pueden estar, porque no pueden ser, su contenido no puede ser entendible, ineligible, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con el contenido de los actos administrativos, tiene que comprender, pues, los hechos y, y el derecho, ¿no? Aplicado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que dentro del derecho, que tiene que ver con esto, con el derecho de petición, no se olviden que toda petición tiene que tener su fundamentación jurídica, tiene que tener su medio probatorio y la norma jurídica a la cual se ascribe o la norma que no reconoce ese determinado derecho, ¿no? Y es allí, en base a estos hechos y el derecho planteadas, la autoridad administrativa resolverá y determinará si corresponde o no, eh, si corresponde o no lo peticionado, ¿no? Por el administrado, ¿no? En el caso que no esté claro lo peticionado, la autoridad administrativa eh, puede dar un de 5 días para que el administrado absuelva esas observaciones que pueda ejercer. Por otro lado, vamos a tener también que la entidad administrativa, vamos a encontrar que hay actos administrativos internos, ¿no? Estos actos, aquellos actos administrativos tienden a la eficacia y a la eficiencia de los servicios, ¿no? Eh, Vamos a tener los oficios, los memorándums, las directivas, por ejemplo, eh, los oficios, ya lo mencioné, también los informes, por ejemplo, que son documentos, son documentos que el propio administrado maneja internamente para su desarrollo como entidad administrativa, ¿no? En el cumplimiento de sus fines y objetivos como institución, ¿no? Eh, También a estas actuaciones internas se las llaman las decisiones de mero trámite, ¿no? ¿No? Las de mero trámite. Eh, por otro lado, la nulidad de los actos administrativos también, ¿no? Que usted tiene que conocer cuáles son las causales de nulidad, ¿no? Es decir, los actos administrativos son nulos en tanto y en cuanto no cumplan lo establecido eh, por el ordenamiento jurídico, ¿no? Como decíamos que la entidad la administrativa al momento de pronunciarse tiene que resolver a hechos y a derechos que invoca el administrado, ¿no? Por otro lado, también vamos a ver que no es nada novedoso, que ahora también las entidades administrativas también eh, tienen que observar lo establecido por las normas, por la Constitución. Asimismo, también tienen que realizar un control constitucional de la aplicación de las normas, no al momento de resolver. Si bien es cierto, es una función específica del,
del Poder Judicial y sobre todo el Tribunal Constitucional, pero sin embargo, las entidades administrativas dentro del procedimiento administrativo también tienen que observar se podrá decir, tienen que observar este control constitucional de las normas, ¿no? Y sobre todo la tutela de derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, causales de nulidad, la controversia, la contravención de la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias, el defecto o la omisión de algunos de sus requisitos de validez, los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma, ¿no? Por otro lado, vamos a ver la eficacia de los actos administrativos. ¿Cuándo son los eficaces los actos administrativos? Esto tiene que ver con el derecho de notificación. Es decir, la eficacia de los actos administrativos tiene que ver con aquella situación jurídica, o es decir, cuando entran los efectos jurídicos, cuando surten efectos jurídicos los actos administrativos. Obviamente, a partir de la notificación legalmente realizada por parte del administrador al administrado, ¿no? Surte sus efectos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro, por ejemplo, en las entidades administrativas que ya se resuelve una determinada situación, ¿no? Jurídica administrativa, eh, al momento que se notifica es cuando surte efectos jurídicos. Sin embargo, hay algunas entidades o algunas personas o algunos administrados, en especial, por ejemplo, las personas jurídicas de naturaleza privada, por ejemplo, estoy hablando ya en relación al Ministerio de Trabajo, en temas de conflictos laborales, ¿no? Por ejemplo, algunas hacen caso omiso y, por ejemplo, se tiene que ejecutar todavía el acto administrativo y, en su defecto, en algunas situaciones, pues, llevar al contencioso administrativo un proceso laboral, ¿no? Un proceso judicial de naturaleza laboral, ¿no? Entonces, por otro lado, habíamos hablado en relación a esto, de manera general, en relación al procedimiento administrativo, los requisitos, los principios que rigen el procedimiento administrativo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro hasta aquí? Ya, bueno. Bueno, ahora hablaremos del plazo y contenido para efectuar las notificaciones, por ejemplo, ¿no? Eso también es bastante importante porque en relación a la notificación de los actos administrativos y su eficacia y para que surtan sus efectos jurídicos, la notificación deberá practicarse a más tardar dentro de los 5 días, ¿no? Tiene 5 días la entidad administrativa para expedición del acto que se notifique, ¿no? Este, Esta notificación tiene que contener el contenido íntegro del acto administrativo, incluyendo todo su motivación, la identificación del procedimiento al cual está regido, ¿no? La autoridad o institución a la cual procede el acto, la fecha de vigencia del acto de notificación, ¿no? También es necesario, y ustedes lo van a observar cuando vean un acto administrativo, por ejemplo, y como lo llaman de las direcciones, eh, de las direcciones, se podrá decir
hablando estructuralmente administrativamente, de los directores, se podría decir, de los directores, van a observar que en la última página del acto administrativo, ellos te van a señalar qué recurso impugnatorio procede y dentro de qué plazo, ¿no? Bueno, el tema de la notificación, como señalábamos, tiene que ser al domicilio que el, el administrado ha señalado, pues, es decir, el domicilio físico o en su defecto la casilla, el domicilio electrónico a través de las famosas casillas electrónicas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hablado ello, tenemos que definir qué es el procedimiento administrativo, ¿no? El procedimiento administrativo es el conjunto de actos eh, y diligencias efectuadas o tramitadas por las entidades públicas, ¿no? De derecho público, ¿no? Por las entidades de derecho público, ¿no? Conducentes a la emisión de actos administrativos, es decir, que emiten actos administrativos, que resuelven a través de actos administrativos determinados conflictos de naturaleza administrativa, ¿no? Las cuales producen pues efectos jurídicos de naturaleza individuales o individualizables, ¿no? Sobre intereses determinados, ¿no? Y las cuales también pues reconocen obligaciones o derechos de los administrados, ¿no? Bueno, también hay una novedad hoy por hoy, desde el 2019, como les señalaba, se maneja el procedimiento administrativo electrónico a través de las famosas casillas electrónicas, ¿no? Que obviamente no es excluyente, este procedimiento administrativo electrónico no es excluyente del procedimiento físico, no tradicional, de ir el administrado, ir a la propia entidad a través de MS Partes Física, presentar su solicitud o su petición, ¿no? En su solicitud a la autoridad administrativa competente a la cual se dirige, ¿no? El expediente electrónico no es otra cosa que aquel expediente digitalizado que se encuentra dentro de la información digital, se podría decir, o la base de datos, de la base de datos de la entidad pública. Es decir, que tanto tú como la entidad pública van a tener acceso a ese expediente electrónico, ¿no? A través de las famosas casillas electrónicas que venimos señalando, ¿no? Y pues y los administrados van a poder visualizar todos los actos administrativos, o todas las acciones, o todos aquellos pasos o procedimientos, o resoluciones, o actos administrativos, oficios, memorándum, directivas, que pueda emitir la autoridad administrativa dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Y se puede visualizar en el expediente electrónico, ¿no? Por otro lado está la calificación del procedimiento administrativo que ya le corresponde pues a la entidad, ¿no? De calificar si cumple los requisitos establecidos por la norma o por la ley, ¿no? De calificar si este procedimiento administrativo es admisible, ¿no? O procede, ¿no? En el caso que no, como ya señalábamos, en el caso que haya de repente algunas deficiencias en la presentación de esta solicitud o de esta petición, el administrador o la entidad administrativa está facultada de otorgarle un plazo no menor de 5 días para que el administrado pues absuelva o subsane algunas las observaciones que el administrador o la entidad administrativa deduzca, ¿no? Del procedimiento presentado. Eh, por otro lado, señalábamos que íbamos a hablar sobre el derecho al acceso a la información pública, ¿no? Pero antes de ello, para ir terminando en relación a este tema del, del procedimiento administrativo,
tenemos que tener claro entonces hasta ahora que existen procedimientos bilaterales, es decir, entre el administrado y la entidad pública, y eh, los procedimientos trilaterales, ¿no? Los procedimientos trilaterales, a diferencia de los bilaterales, el procedimiento administrativo trilateral tiene que ver con aquel procedimiento administrativo contencioso, ¿no? Seguido entre dos o más administrados ante la entidad, ante las entidades administrativas, ¿no? De derecho público, ¿no? Las cuales pues están establecidas, como hemos señalado, en el numeral 8 del artículo primero del título preliminar de la ley, ¿no? Eh, el inicio del procedimiento trilateral, bueno, se inicia mediante la presentación, obviamente, de un reclamo, de los administrados, o este también puede ser de oficio, es decir, que la entidad administrativa o a través de su autoridad competente, pues toman conocimiento de una determinada situación jurídica dentro de la administración y ellos pueden actuar de oficio, ¿no? Por ejemplo, en los procedimientos sancionadores, por ejemplo, ¿no? En los procedimientos sancionadores, ¿no? Y los cuales, pues, este procedimiento trilateral también se rige por las reglas generales del procedimiento administrativo, ¿no? Que hemos ya explicado hace rato, ¿no? Pero también hay algo relevante que tiene que ver, como le señalaba, que al reclamar el administrado, al solicitarle algo a la administración, pues tiene que probar que esa petición le corresponde, ¿no? O ese derecho peticionado le corresponde, puesto que ha probado objetivamente y está dentro de la normativa o la Constitución que le reconoce que la autoridad administrativa, por ejemplo, le reconozca, por ejemplo, una suma dineraria, por ejemplo, sobre todo con los trabajadores eh, de la estructura del Estado, por ejemplo, ¿no? A veces se emiten normas en las cuales se les reconoce determinados beneficios, sobre todo de naturaleza económica, a los funcionarios públicos o a los servidores públicos, y los cuales pues tienen que realizar pues sus solicitudes o peticiones eh, ante la autoridad competente o la entidad administrativa donde trabaja, ¿no? Eh, ya hablamos en relación a los actos de impugnación. Los actos de impugnación, pues tenemos la apelación, y tenemos el recurso de apelación y tenemos el recurso de revisión, ¿no? Eh, la apelación se presenta dentro de los 15 días de haber sido notificado el acto administrativo, y la cual, pues, el administrado tiene la facultad de solicitar que el superior en grado administrativo, ¿no? O la dirección, se puede decir, en grado administrativo superior, revise. Eso tiene que ver con el derecho a la pluralidad de instancias, que también está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 139, que no es otra cosa que aquel derecho, en este caso, en el tema administrativo, que los administrados tienen el derecho de que que, eh, que una autoridad de grado superior revise el pronunciamiento de la autoridad administrativa de rango inferior, ¿no? Y se pronuncie, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a los gobiernos subnacionales, por ejemplo, ¿no? A los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, uno presenta su solicitud eh, ante, ante la municipalidad, o a veces parte, sea física o electrónica, la municipalidad resuelve, pero nosotros tenemos, pues, según la materia, tenemos el derecho, como administrados,
de solicitar de que se revise esa, eh, ese acto administrativo, ¿no? Y eso se presenta una vez notificada el acto administrativo en el plazo de 15 días, ¿no? Tiene 15 días también para resolver la autoridad administrativa. Por otro lado, eh, también tiene pues la observación de parte o venció el plazo, se refiere al artículo de los 15 días en relación a la presentación de la apelación. Eh, Esta tiene pues dentro de realizar un plazo mayor de 10 días para que pues esta notifique la absolución de la apelación, ¿no? Es decir, que si nosotros presentamos un recurso de apelación eh, contra un acto administrativo, por ejemplo, imaginemos la Dirección Regional de Trabajo de Lima emitió una resolución directoral que también que es un acto administrativo y la cual nosotros queremos someterlo a, eh, a través de un recurso de apelación, es decir, que el superior en grado administrativamente lo revise, ¿no? Lo revise y se pronuncie en relación a los agravios que el administrado presenta dentro o invoca en su recurso de apelación, ¿no? Contra el acto administrativo. Los agravios son muy importantes dentro del recurso de apelación, puesto que va el organismo superior, administrativamente hablando, va a resolver de acuerdo a los agravios invocados, ¿no? A los agravios invocados, ¿no? En el caso de que no cumpla las formalidades establecidas del recurso de apelación, el el órgano calificador, en este caso sería el órgano que emite el acto administrativo, va a otorgar 10 días para que el administrado subsane su recurso de apelación. Por ejemplo, mayormente se ve en los casos que se desconoce, por ejemplo, en el pago de aranceles, ¿no? En el pago de derecho de apelación, por ejemplo, ¿no? Hay algunas entidades que su normativa interna le dan, se puede decir, un valor dinerario o económico a la presentación, pues, de como parte de los requisitos para la presentación del recurso de apelación, ¿no? Entonces, la administración, una vez calificada el recurso de apelación, eh, tiene 30 días para pronunciarse, ¿no? Obviamente, lamentablemente, nuestra estructura administrativa no, en la mayoría de los casos no cumple, ¿no? Con este plazo, ¿no? ¿Cuáles son eh, las formas de concluir el procedimiento administrativo? Es a través de la conciliación, es decir, que llegas a un acto, el administrado llega a un acto de conciliación, ¿no? A un acto de conciliación, ¿no? Con la entidad pública o con los otros administrados vinculados, ¿no? Al procedimiento administrativo, se llega a una conciliación, ¿no? Transacción extrajudicial, por ejemplo, a través de los procedimientos, las famosas conciliaciones, y o pues el desistimiento, ¿no? A través de un documento el cual presenta el administrado a la autoridad administrativa correspondiente solicitando pues desistir de su petición, ¿no? Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta. Ah, y por otro lado está el recurso de revisión, ¿no? Que eso también va ya a una instancia administrativa superior, ¿no? Por ejemplo, una clara es, por ejemplo, la que se maneja en la estructura administrativa de Intercopi, ¿no? Donde hay jerarquías, se puede decir, administrativas, y también, por ejemplo, en el Ministerio ¿cómo se llama? El Ministerio de Trabajo, ¿no? Que se llega a los tribunales tanto de SUNAFIL como a los tribunales de Servir y también a la Dirección General de Trabajo, que sería la última, una de las últimas instancias, se puede decir administrativamente hablando, para resolver y pues agotar la vía administrativa, ¿no? ¿Para qué? Para que agotar la vía administrativa, cuando me refiero a agotar la vía administrativa, consiste en aquella situación jurídica en la cual un acto administrativo
eh, tiene la calidad, por ejemplo, se puede someter a un proceso judicial a través de un proceso de impugnación de acto jurídico, ¿no? O a través de solicitar la nulidad judicialmente de ese acto jurídico, y pues para eso se necesitan algunos procesos judiciales, son requisitos, o en algunos procesos judiciales son requisitos para que puedas accionar judicialmente, ¿no? Solicitar la nulidad. Pero sin embargo, cuando se vulnera derechos fundamentales, este requisito, pues, se exime de este requisito, ¿no? Cuando hay vulneración a derechos fundamentales, ¿no? Eh, También vamos a encontrar el procedimiento sancionador, ¿no? Es un proceso disciplinario, ¿no? Dentro del régimen administrativo, ¿no? Que le atribuye a las entidades del Estado establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados, ¿no? Por ejemplo, eh, Indecopi sanciona a los administrados, eh, SUNAFIL también a los administrados, tanto a los trabajadores como a las empresas, como a las empleadoras, sobre todo a las empleadoras. Eh, la SUNAT, la SUNAT también sanciona a través de las multas tributarias por evasión tributaria. Eh, ¿Quién más? Y entre otras entidades, ¿no? Y entre otras entidades. Eh, los, pero sin embargo, la potestad sancionadora también tiene, pues, principios, ¿no? La potestad sancionadora, el principio de legalidad, es decir, que todo sea concorde a la ley y a la Constitución, y dentro de las potestades sancionadoras, ¿no? Que le reconoce la ley, ¿no? El debido procedimiento, es decir, que al momento que la autoridad administrativa es conocedora de un hecho prohibido dentro de la entidad pública, tiene la potestad de ejercer, de ejercer su potestad, pues, sancionadora, ¿no? Al, al administrado, o a los administrados, o a un conjunto de administrados, ¿no? Y emitir, pues, las sanciones correspondientes, ¿no? Pero sin embargo, el debido procedimiento tiene que ver, es decir, que se va a cumplir todos los derechos, es decir, que se tiene que observar el debido proceso como derecho continente que valga la redundancia, contiene otros derechos, ¿no? Como el derecho de notificación, para ejercer el derecho de defensa, por ejemplo, un plazo razonable para que el administrado ejerza su derecho de defensa, ¿no? La motivación del acto administrativo que determine la sanción disciplinaria, ¿no? Al administrado o a los administrados debidamente motivada, ¿no? Y dentro del cumplimiento también de los plazos, ¿no? El principio de razonabilidad, que la autoridad debe prever la comisión de la conducta sancionadora no resulte más ventajosa para el infractor que, que cumplir las infracciones infringidas, ¿no? Y asumir la sanción, o sea, el administrado o los administrados, ¿no? El principio de tipicidad, que es un principio sumamente muy importante dentro del procedimiento sancionador, es decir, que las entidades públicas tienen que tener sus reglamentos internos, dentro de su normativa interna tienen que estar tipificados aquellas acciones o hechos que están prohibidos para los administrados, ¿no? Salvo o excepto las sanciones que están tipificadas como delitos en nuestro Código Penal. Nuestro principio de tipicidad, bueno, proviene de la teoría del tipo penal, y pues podemos hablar de la teoría del tipo administrativo, es decir, que tanto la administración como los administrados conozcan de aquellos tipos o acciones que están prohibidas a cometer por parte de los administrados, y los administrados sean conscientes de cuáles son las consecuencias o las sanciones administrativas. ¿Para qué? Para que estos no puedan caer o decaer en estos hechos prohibidos, ¿no? En estos hechos prohibidos, ¿no?
la irretroactividad, ¿no? Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado, ¿no? ¿No? Concursos de infracciones, eh, se aplicará en este caso, en el caso que haga concurso de infracciones, el concurso de infracciones tiene que ver, que también tiene que ver con la teoría, teoría que proviene del derecho penal, que tiene que ver con el concurso de penas. En el caso penal, por ejemplo, en el concurso de penas se aplica la más favorable al reo, es decir, la menor, ¿no? En el caso, por ejemplo, que haya nuestro sistema penal en nuestro país prevé eso, ¿no? Que ante el concurso de penas se le aplica la más favorable al reo o al imputado, no al acusado, ¿no? O al procesado o al sentenciado. En este caso, en la teoría del procedimiento administrativo, en este caso, en el procedimiento sancionador, pues la sanción se aplica la infracción más grave, ¿no? Se tiene que calificar la infracción más grave, ¿no? También se aplica el principio de causalidad eh, que tiene que ver con la responsabilidad que recae, ¿no? En el administrado, ¿no? O sea, el principio, ¿cuál es la causa, ¿no? La causa por la cual, eh, la, la cual el administrado tiene responsabilidad del hecho prohibido, ¿no? El principio de culpabilidad, la responsabilidad administrativa es subjetiva, no es objetiva, ¿no? Salvo en los casos que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva, ¿no? El principio de idem, es decir, que no, los administrados no pueden ser ni podrán ser sancionados sucesivamente o simultáneamente por la misma sanción administrativa o una pena. Esto también es un principio que les señalaba al principio, proviene de la teoría penal, ¿no? Del derecho penal. La prescripción, que también es algo importante, ¿no? La autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas tiene 4 años para actuar, ¿no? Pasados los 4 años, ya no puede la entidad administrativa pues sancionar, ¿no? ¿No? El cómputo del plazo es a partir de la existencia de la infracción, ¿no? O sea, la autoridad administrativa conoce la infracción del administrado, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Si hubiera alguna pregunta, amigos participantes, si no, continuamos con la exposición. Al parecer todo claro. Podemos continuar. Ya, ya. Bueno, entonces, terminado ello, eh, vamos a pasar al tema de los documentos, ¿no? La redacción de documentos, los tips de redacción de documentos, ¿no? Por ejemplo, las solicitudes eh, mayormente son documentos simples, ¿no? No muy complicados, ¿no? Dentro de su estructura, contienen, pues, uno, la sumilla, o sea, lo que se peticiona, o sea, que se solicita. Dos, a quién va dirigido, a qué dirección o a qué director o autoridad administrativa va dirigida, ¿no? Los fundamentos, no la identifica, perdón, seguidamente la identificación de quién peticiona, ¿no? Es decir, del administrado, ¿no? Eh, Tres, brevemente su solicitud, ¿no? Y las normas por las cuales
pues se ampara. Dos, y por último, la fundamentación de su derecho, ¿no? Donde se va a exhibir, pues, se va a exhibir los medios probatorios en los cuales, pues, se fundamenta su petición, ¿no? O el reconocimiento de determinados derechos, ¿no? Dentro del ámbito administrativo, ¿no? El oficio, como señalábamos, tanto el oficio, el memorándum, las directivas y el informe son actos administrativos de mero trámite, ¿no? Son aquellos actos administrativos que se emiten con el fin y con el objetivo de que la entidad administrativa pues cumpla sus fines y objetivos dentro de su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, calificada mi petición, mi solicitud y es procedente, se inicia el procedimiento administrativo a través de un oficio, a través de un oficio, se emitirá a la autoridad correspondiente. ¿Para qué? Para que se pronuncie en relación a esta solicitud o a esta petición, ¿no? Los memorándums son aquellos documentos de mero trámite por los cuales la entidad administrativa comunica a sus subordinados, en este caso subordinados, estamos hablando ya de sus empleados, ¿no? Comunica determinadas situaciones, ¿no? Como también les comunica sanciones o determinadas imputaciones de actos o acciones prohibidas dentro de la estructura administrativa, ¿no? Y las directivas, que no son otra cosa que aquellos actos administrativos por los cuales la entidad administrativa reglamenta, valga la redundancia, su vida orgánica o su vida administrativa, ¿no? Emite determinadas reglas en las cuales pues se van a cumplir tanto internamente como externamente por los administrados, ¿no? Y las resoluciones, ¿no? Las resoluciones directorales, direcciones subdirectorales, las direcciones generales, que no son otra cosa que ya son los actos administrativos por los cuales reconocen o desconocen derechos dentro del procedimiento administrativo, ¿no? O sancionan también, pues, ¿no? Como hemos hablado del el procedimiento sancionador, ¿no? Y estos actos administrativos, pues, tienen que cumplir un conjunto de requisitos y formalidades que ya hemos señalado, ¿no? Asimismo, son pasibles de proceso, perdón, de recursos de impugnación, como son el recurso de apelación y como es el recurso de revisión, ¿no? Bueno, tips para la redacción, ¿no? De redacción. Primero, uno de los conceptos, perdón, uno de los consejos que les daría, pues, es identificar claramente lo que uno peticiona, ¿no? Lo único que peticiona, ¿no? Que la petición en este caso, en el caso de las solicitudes, sean claras, ¿no? Sean claras, sean breves y claras, concisas, para que la entidad administrativa no tenga duda en lo que solicita el administrado, ¿no? Y así poderle darle o resolverle su petición, ¿no? En relación a los actos administrativos y a los actos administrativos de mero trámite, de igual manera, ¿no? Por ejemplo, en los oficios y sobre todo en los memorándums y o en los actos administrativos que contienen las resoluciones, ¿no? Es donde la autoridad administrativa, la que resuelve, tiene que ser lo más preciso posible o lo más sintético posible al momento de resolver una determinada situación jurídica de naturaleza administrativa dentro del procedimiento administrativo, que dé así el entendimiento, el entendimiento del administrado, ¿no? Es decir, que el administrado vaya y lea la resolución y le quede claro desde el por qué le reconocieron o le reconocieron su petición y del por qué no le reconocieron su petición, ¿no? Hoy por hoy, si nosotros revisamos
los actos administrativos de las entidades públicas, vamos a encontrar actos administrativos que contienen hasta 70 páginas, por ejemplo, ¿no? Que un administrado obviamente no lo va a poder entender y comprender, por lo que va a acudir a un especialista, en este caso un especialista en materia administrativa o un especialista del derecho, ¿para qué? Para que le explique qué es lo que dice esa resolución. Entonces, a lo que quiero llegar es que los actos administrativos tienen que ser claros y concisos, lo más breves posibles, de los cuales, pues, el administrado, como también la entidad pública, pueda al momento de observarlo, tengan una lectura fácil y comprensiva de lo que están otorgando y de lo que se le está otorgando al administrado, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque ya estamos culminando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, continuamos, expositor. Si no había ninguna pregunta, ya recordemos que vamos a finalizar. Y recordamos a los participantes que se han certificado, que se ha enviado bastante material complementario de los modelos de los documentos de redacción para que puedan revisarlos. De los que nos escriben por interno, que están interesados en certificarse, hemos dejado aquí en el chat el link para que puedan comunicarse. Continuamos. Bueno, si no hay, preguntas por parte de los participantes, ¿no? Bueno, agradezco infinitamente al Grupo Educativo Capacítate Perú por esta invitación, la cual me está permitiendo no solamente compartir algunas reflexiones con ustedes en relación al procedimiento administrativo, la elaboración de documentos, eh, pues también me está permitiendo a mí tener claro algunos conceptos, algunos temas en relación pues a lo que se está exponiendo, ¿no? Entonces yo muy agradecido con cada uno de ustedes y muchas gracias nuevamente y que tengan una buena noche, una linda noche y muchísimas gracias. Permiso. Muchas gracias a nuestro expositor, el abogado Fabrú Medina, y también agradecemos a todos los participantes que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Recuerden darle like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú para enterarse de los próximos cursos que tenemos, que son de acceso gratuito. Solo deben inscribirse y tienen certificado opcional, ¿no? Los que desean, hay un costo solo por la certificación. Todos pueden participar de las clases de manera gratuita. De igual manera, los participantes que nos escriben por interno si pueden certificarse, les estamos dejando aquí en el chat el link que los deriva al WhatsApp directo para poder acceder a la certificación. Muchas gracias nuevamente y saludos a todos los participantes extranjeros que se han inscrito, están en la sala, amigos de Ecuador, de Colombia, de Argentina, que están participando y que son seguidores también de la fanpage. Recordando que nuestros certificados se mantienen en una plataforma para que puedan compartirlo a través de sus redes y cuentan con código QR y código de registro para su verificación. Muchas gracias con todos y muy buenas noches. Hola, te saluda Geraldine del Grupo Educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com.
clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que lo dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.